¿Sí ves mi pantalla? Sí. ¿Y se ve que cambio las diapositivas y todo? Sí, solo que se ve completa. O sea, ahí ya se ve sola. No, sabes, está igual. Es lo mismo, Sí. sí. Ok, bueno. Pues así la dejamos. Así la dejamos. Ok, entonces voy a dejar de compartir y voy a poner en lo que van, voy a poner una musiquita instrumental, ¿eh? Muy bien. Papás, buenas tardes a todos. Vamos a dar un minutito más para ver si tenemos más papás que se conectan y en un minutito damos inicio a nuestro webinar.
Muy bien. Bueno, pues vamos a dar inicio. Primero que nada, les damos la más cordial bienvenida a este webinar. De verdad agradecemos muchísimo que se encuentren aquí con nosotros. Va a ser una temática muy, muy interesante y muy pertinente a este proceso que hemos estado viviendo ya desde hace un año, ¿verdad? Les vamos a pedir si pueden apagar sus micrófonos, por favor. De repente podemos tener alguna interferencia. Tenemos aquí una mami con un micro prendido. Andy, ¿podrías apagar tu micro, por favor? Papás, bueno, a nombre de mi CIRM ya les ofrece una disculpa. Tenía la idea de poder darles la bienvenida, sin embargo, por una situación extraordinaria, no va a poder darles la bienvenida, pero bueno, me pidió hacerlo yo. Así que a nombre de la dirección de la primaria, de verdad nos da mucho, mucho gusto tenerlos aquí. Como les comentaba, en esta temática que tiene por título Estrés y ansiedad en tiempos de pandemia. Nos da muchísimo gusto que Claudia González haya aceptado la invitación nuevamente del colegio. A nosotros nos gusta mucho su trabajo porque es una persona muy clara, muy concisa, que aterriza muchísimo, con estrategias muy claras y muy pertinentes. Por eso, bueno, siempre la invitamos cada vez que tenemos oportunidad. Se las quiero presentar. Ella es Claudia González. Ella es licenciada en Psicología Clínica con especialidad en Psicoterapia Gestalt y tiene un diplomado en Orientación Humanista y es facilitadora de grupos. Cuenta con entrenamiento en EMDR y cuenta con más de 20 años de experiencia en psicoterapia en adolescentes y adultos, asesorías a padres, así como la impartición de conferencias y talleres. Entonces, Clau, pues bienvenida. Ya te dejamos los micros abiertos para escucharte. Muy bien, muchas gracias, Becky. Pues un gusto enorme estar con ustedes nuevamente. Siempre es grato compartir con la familia Bosques. Y pues buenas tardes, bienvenidos a todos. El día de hoy pues vamos a hablar, como decía Miss Becky, de un tema que creo que a todos nos interesa porque lo estamos viviendo en carne propia. Y el tema entonces es el estrés y la ansiedad en el confinamiento. Les digo que en carne propia porque pues todos estamos pasando por lo mismo o por situaciones muy parecidas, ¿no? Al principio de la pandemia, pues obviamente nuestra ansiedad aumentó al no saber cómo manejar la situación, empezamos a tomar pues nuestros recursos para adaptarnos a la situación, pero creo que después de un año las cosas han cambiado mucho, nos hemos dado cuenta de las cosas que podemos hacer para adaptarnos, pero sigue habiendo cambios, sigue habiendo situaciones nuevas que no sabemos cómo manejar, e incluso creo que sigue habiendo también muchas situaciones que se han vuelto rutinarias y que también nos están generando un tipo de emociones diferentes, ¿no? Miss Becky, no sé si puedas compartir la presentación para iniciar. Este tema creo que a mí también me toca mucho, no solo en lo personal, sino también en lo profesional. Fíjense que en la consulta privada a la que yo me dedico también, pues hemos tenido muchos casos que han ido en aumento de referencias en esta área de la parte emocional de la ansiedad y el estrés. Por eso creo que en un momento fue importante tratarlo cuando empezó la pandemia, pero ahora tenemos que tomarlo también de otra manera. Están llegando muchos casos, les decía, de pacientes que están sufriendo ansiedad, pero creo que también porque hemos entrado en una rutina muy fuerte, eh, y esto está haciendo que se genere mucho más ansiedad. Aquellas personas que ya tenían algunos conflictos con el manejo de esto, pues se están intensificando, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante que dediquemos un espacio para revisarlo. Miss Becky, si puedes pasar a la siguiente. Bueno, va a resultar importante que definamos qué es estrés y qué es ansiedad si vamos a hablar de esto, ¿no? Generalmente lo vemos como términos o lo utilizamos como palabras que fueran sinónimos cuando no lo son, ¿sí?
Me gustaría que también ustedes vieran que se sintieran, como a gusto para poder ir haciendo comentarios. Vamos a ir trabajando de una manera también vivencial e interactiva, entonces, quiero que se sientan en libertad de poder hacer cualquier comentario, y lo pueden hacer a través del chat, o si quieren también abriendo su micrófono para ir haciendo esta conferencia un poquito más activa, ¿no? Está definida como una respuesta fisiológica adaptativa ante una presión física, mental o emocional. Nosotros sentimos estrés cuando nos sentimos amenazados por algo y nuestro organismo reacciona frente a eso, ¿sí? Piensen un poquito en alguna situación. A ver, ¿alguien levantó la mano? ¿Quería comentar algo? Muy bien. Entonces, bueno, el estrés se genera cuando nosotros estamos frente a una presión y generalmente es una presión externa. Piensen ustedes en algún momento en que hayan tenido que enfrentar un cambio importante. Imagínense que muchos de ustedes, yo sé que ya han pasado por cambios de casa, por ejemplo, o cambio de incluso de ciudad o de país. ¿Qué pasa en ese momento? Puede ser que yo empiece a estresarme, sobre todo por el factor tiempo, ¿no? Entonces, quiero imaginarme que estoy, no sé, a una semana de que va a llegar la mudanza y entonces empiezo a guardar y empaquetar y organizar todo lo que tengo que hacer en la nueva ciudad y en esta, ¿no? Eso puede llegarme a generar mucho estrés. El trabajo también, la escuela, un examen. Ujú. Entonces, lo que empieza a suceder aquí es que mi cuerpo reacciona frente a esto como si fuera una amenaza. Ajá. Y entonces empieza a haber cambios a nivel corporal. Incluso puede ser que este estrés me llegue a ser tan crónico que empieza a tener también repercusiones en la forma en que mi cuerpo funciona normalmente, ¿no? Entonces puedo empezar a tener problemas de tensión, puedo tener una tensión muscular muy fuerte, padecer insomnio, dejar de dormir, incluso se me puede ir el hambre. Entonces, creo que todos conocemos algunos de los síntomas que suceden en el estrés. Ahorita vamos a aterrizar un poquito más. Finalmente, nuestro cuerpo busca el equilibrio y lo que hace es mandarnos el mensaje de que necesitamos poner nuestra energía en algo para poder atacar o responder frente a esta amenaza, ¿sí? La ansiedad es un poquito diferente. La ansiedad tiene que ver con un estado mental que se caracteriza con gran inquietud, con gran inseguridad, me siento muy excitado. Los síntomas básicos de ansiedad es empieza a sudar sobre todo las manos, empiezo a tener temblores, puedo llegar a tener mareos, la sangre empieza a circular con mayor velocidad, la sangre se va al corazón, empiezo a tener palpitaciones y mi corazón empieza a latir más rápido. Incluso puedo llegar a sentir que no puedo respirar porque mi atención está tan puesta en mi circulación sanguínea que siento que mi respiración falla, ¿no? Y además intento respirar más y mientras más intento respirar sobre ella, ¿no? Si le pasas a la siguiente. La ansiedad generalmente viene asociada con algo que viene de afuera. Les decía que el estrés es, perdón, la ansiedad viene asociada con un estímulo interno, ¿sí? Entonces, el origen en el estrés va a ser identificable y en la ansiedad va a ser difuso. La causa en el estrés es más externa y la ansiedad es más interna. Entonces, les decía yo, en el caso, por ejemplo, de este cambio de casa, ¿no? En el estrés está muy identificado mi problema, ¿no? O sea, el hecho de cambiarme de casa y de que tengo una semana para hacer todo lo que tengo que hacer, va a generarme esta respuesta de estrés. Pero la ansiedad tiene que ver con algo más interno, porque no solamente tiene que ver con el hecho de que me voy a cambiar de casa, sino con algo que yo imagino que va a pasar. La ansiedad está puesta mucho en la fantasía y mucho en el futuro, ¿sí? Entonces, ya estoy estresado, pero también puedo sentirme ansioso, porque resulta que ya empiezo yo a imaginarme, ¿y qué va a pasar si llega la mudanza el sábado? Tengo todo guardado, ¿no? Ahí es donde empiezo a temblar, empiezo a sudar, me empiezo a marear y puedo incluso, en este mismo caso, dejar de dormir.
Si se dan cuenta, la ansiedad está puesta en algo a futuro que todavía no sucede, pero yo lo vivo como si ya estuviera pasando. Ajá, entonces me adelanto. El miedo también, perdón, las emociones que prevalecen durante el estrés tienen que ver más con la preocupación, mientras que en la ansiedad tienen que ver más con el miedo. Va a haber un conjunto de emociones mezcladas al mismo tiempo, pero lo que más se nota en esta emoción en este trastorno es el miedo, ¿no? Y en el caso del estrés, la preocupación. La duración en el estrés estos síntomas van a durar mientras esté el estímulo. ¿Qué pasa aquí? Llega la mudanza, llego a mi ciudad nueva, hago todo lo que tengo que hacer y el estrés se elimina y baja totalmente. Si yo lo manejo de manera adecuada, porque decíamos que el estrés también se puede volver crónico, ¿no? Entonces resulta que después de esto aparecen otras situaciones que me generan estrés y si yo no aprendo a manejarlo, voy a padecer un estrés crónico. En cambio, en la ansiedad, la duración se puede alargar mucho durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces puedo sentirme ansioso por esto, aun cuando la situación ya haya pasado. Ajá. Y en el estrés la gravedad va a ser menor, generalmente son síntomas que puedo fácilmente manejar, mientras que la ansiedad, la gravedad es mayor, porque puede volverse tan compleja que yo tenga que requerir una ayuda externa, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que en este momento nosotros en el confinamiento estamos viendo de este tipo de respuestas, de las 2, ¿sí? Resulta que las manejamos como si fueran iguales, pero no lo son. Va a ser importante que detectemos qué estamos viendo que sucede, tanto en nosotros como en nuestra familia, como en nuestros hijos, para poder manejarlo, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? Todo bien. Esa es la siguiente diapositiva, Becky. Ahora vamos a aterrizar un poquito. ¿Por qué está sucediendo esto en este momento? Bueno, porque en nuestra vida las cosas cambiaron completamente, ¿no? Nos hemos alejado de amigos y familiares, estamos más tiempo solos. Los niños también se alejaron no solamente de su familia, sino también de sus pares. O sea, esta convivencia social se volvió totalmente limitada. Algunos habrán tenido la oportunidad de convivir de manera virtual con algunos de sus amigos, pero en la mayoría las oportunidades pues no se dieron, ¿no? Aumentó también la exigencia en los roles. Lo que nosotros hacíamos ahora requiere más, ¿no? Entonces, si yo trabajaba, por ejemplo, mi trabajo cambió completamente y entonces tuve yo que adaptarme a estos cambios y ahora tuve que trabajar más tiempo en casa, tuve que llevarme más el trabajo a casa o tuve que al mismo tiempo combinar, por ejemplo, como mamá, tuve que combinar mi rol como mamá trabajadora y al mismo tiempo como ama de casa, ¿no? También, pues, dejamos de salir, obviamente, pasamos más tiempo con la familia, y eso también hizo que se intensificaran algunos conflictos que ya estaban a nivel familiar, pero que se pudieron ver de manera más evidente en la relación que tenemos como familia, ¿sí? Entonces, esto también empezó a generar mayor tensión en casa. La siguiente, por favor. ¿Qué más? También se alteró nuestra situación económica. Para algunas familias el trabajo cambió, no solo la forma en que lo hacemos, sino el lugar en que lo hacemos. La situación económica, pues a muchas personas, muchas familias tuvieron que sufrir con disminución en sus salarios, con cambios a lo mejor disminuyeron también sus actividades. Y la actividad física también cambió, algunos tuvieron la oportunidad. Bueno, los adultos generalmente lo que hicieron fue hacer más ejercicio en casa, tenían más tiempo libre y pudieron hacer más actividad física. En el caso de los niños, la actividad física disminuyó sobremanera, entonces también hay mucha pasividad e inactividad. Empezaron a utilizarse las redes sociales y los videojuegos como una manera de abstraernos y de buscar entretenimiento, pero sumado con la parte positiva en la educación de la tecnología, pues también eso hizo que tuviéramos más contacto con la tecnología y con los dispositivos. Las muertes también de personas cercanas. Desgraciadamente, muchas familias perdieron miembros cercanos.
muchos niños tuvieron que ver también el fallecimiento, no a lo mejor de gente muy cercana, pero sí la muerte se volvió un tema común, un tema cercano a ellos, y eso hizo que también empezaran a experimentar más temores, sobre todo a la pérdida, sobre todo, por ejemplo, niños que ven que no dejan salir a papá y mamá, por ejemplo, de casa, o que sufren cada vez que ellos salen, porque de nuevo tocamos el temor a la enfermedad y a la pérdida, ¿no? Entonces, esto también está generando gran ansiedad en los niños, sobre todo. Y obviamente los cambios en nuestras rutinas, en nuestros horarios, y la pérdida de nuestra estabilidad, ¿no? ¿Qué tanto de esto ha vuelto a la normalidad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Y alguien quiere opinar? ¿Cómo les va ahorita con esta nueva normalidad que estamos empezando, pero que todavía no se hace normal? Si quieren escribir también es válido. Nadie se anima. Bueno, creo que ahorita ustedes, pues ya algunos de sus hijos están. Ah, perdón, Andrés. Sí, adelante. ¿El micro está apagado? No se ve aquí. Ya. Ah, gracias. Este, veo que hay mucha movilidad, a lo mejor no sé si usted vive aquí en Aguascalientes, pero en Aguascalientes Sí, veo mucha movilidad, y hay muchas restricciones para los niños. Yo enfocada en el tema de los niños, pero ujú, no, que no salgan, pero en realidad veo la ciudad llena, llena. Entonces, yo mandé a mis hijos a la escuela, sí les ayudó muchísimo, la verdad, no sé, seguramente me van a tachar de irresponsable, pero en las academias en las que estaban de fútbol, pues son o sea, de alto rendimiento, ¿verdad? Están chiquitos, pero sí son ujú, sí van y los veo que están bien. Entonces, veo otros amigos o mis sobrinos y los veo estresados hasta que comen más, todo ujú, el día en videojuegos y yo digo, como que, pues los veo en el supermercado, los veo en Altaria y los veo en la calle, pero no en la escuela y no haciendo ejercicio. No sé si es mi punto de mm, vista, pero como que veo más, veo que son los papás en algunos casos laxos para algunas cosas y en otras no. No sé, no me concuerda a veces. ajá. Sí, Pero claro, bueno, todavía cada quien, ¿verdad? Cada quien. Mucha gente a mí me critica, no, ¿cómo van a ir a la escuela? Y yo les digo, bueno, en la escuela que estoy, que es el bosque, los cuidan brutal, o sea, mm, de verdad, de verdad. Entonces, pues, ahora sí que cada quien, ¿no? claro. Claro, gracias, Andrea. Sí, es una decisión personal, lo tengo muy claro, pero sí, creo todavía no estamos ni en una normalidad, el confinamiento no ha terminado, entonces no tenemos muy claro hasta dónde podemos salir, hasta dónde no, cómo actuar, ¿no? Entonces, esto nos está requiriendo como otro tipo de adaptación. Bueno, Lizeth Guadalupe preguntaba cuál es la pregunta. Bueno, la pregunta fue si cómo se están sintiendo ustedes ahorita, cómo están viviendo este momento de cambio que estamos teniendo, porque ya pasó un año del confinamiento y algunas cosas ya empezamos a hacerlas de una manera diferente, otras seguimos haciéndolas igual, ¿no? Betty Cadenas decía, considero que nada es normal como antes, más bien nos hemos adaptado a una nueva forma de vida. Muy bien. Sí, también yo les comentaba, yo sé que muchos de ustedes ya están enviando a los niños a la escuela. Creo que es una buena opción para aquellos niños que ya estaban como a tope en estrés y ansiedad. Les comentaba que me están llegando muchos chicos adolescentes con muchas cuestiones más de estrés que de ansiedad. ¿Por qué? Porque la rutina ya nos sobrepasó, ¿sí? Aprendimos a hacer cambios al principio, nos adaptamos ahora a ellos, pero resulta que ya también estamos llegando a un tope de aburrimiento y las rutinas, ¿no?
Entonces, ahorita vamos a ver que una de las, al final que veamos las sugerencias, una de las sugerencias es empezar a hacer cambios en nuestras rutinas. Entonces, ahorita lo retomamos. Muy bien. Un comentario nada más, doctora. Sí, dígame. Mire, yo, bueno, considero que sí ha sido muy difícil para todos, pero en mi caso personal, yo considero que a mi punto de vista, para los niños o adolescentes es un poco más complicado por lo que se comenta. Dejaron las escuelas, dejaron los amigos, dejaron el ejercicio, dejaron todas las actividades. Uno de adulto, pues, trabajando en casa o en la oficina como se trabaja, ¿verdad? Pues sí, y ellos como que sí han modificado mucho su de vida, su estilo de vida, y en mi caso personal sí siento tanto mi niña de 11 años que sí le ha afectado mucho esta situación. Sí. No, ellos como niños o como preadolescentes a lo mejor no lo saben manejar la situación como uno de adulto, pues ya, y para ellos sí es más, en mi punto de vista, ¿verdad? Ha sido más difícil, entonces sí, entonces también ver las sugerencias para uno y para todos, ¿verdad? Porque sí les ha afectado demasiado. Gracias. Sí, muchas gracias. De acuerdísimo. De hecho, vamos a ver ahorita cuáles son algunas manifestaciones que podemos ver o conductas que ustedes pueden observar fácilmente en casa, ¿no? Sí, la siguiente, Becky, para ver ya las manifestaciones. Miren, en cuanto a los niños y los adolescentes, básicamente tenemos que checar dos cosas. Una es la intensidad y la frecuencia con que se dan las conductas de los niños. Ellos no tienen la habilidad verbal que nosotros tenemos. Si a nosotros nos cuesta trabajo decir lo que nos está pasando, o a veces decimos, ay, es que me siento muy inquieta, pero no sé qué es exactamente lo que me pasa, pues ahora imagínense a los niños, ¿no? Entonces, mucho va a depender de lo que nosotros observemos que hacen, más que lo que ellos nos pueden referir con palabras. Entonces, es importante, sobre todo, checar si hay conductas que se están intensificando, o sea, por ejemplo, si ellos respondían a lo mejor agresivamente de alguna manera antes, pero ahora lo están haciendo con mayor intensidad y esta va aumentando cada vez más, ¿no? Esto es en intensidad y la otra es en frecuencia. A lo mejor había conductas que nosotros considerábamos inadecuadas, pero que no eran tan frecuentes, pero que ahora se están aumentando mucho en frecuencia y en repetición, ¿sí? Entonces, una de las manifestaciones es, obviamente, la manifestación emocional, que puedan ellos expresar miedo, vergüenza, una preocupación repetida, sentimientos de soledad, de tristeza o de sensibilidad extrema, ¿sí? Tenemos que estar observando de manera constante si vemos algún cambio en esta parte. Y como les digo, si se están mostrando con mayor intensidad, ¿sí? Otra manifestación es que respondan de manera exagerada ante los estímulos. Fíjense, los niños no manifiestan la ansiedad de la misma manera que nosotros. Incluso la depresión no se manifiesta igual. O sea, la depresión sí puede ser que nosotros la veamos a través de la tristeza de ellos, pero se manifiesta más por esta falta de control y estas respuestas exageradas, ¿no? Entonces, si vemos que nuestro hijo cuando se enoja responde mucho más allá de una respuesta esperada, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a lo mejor nosotros le hacemos un regaño y ellos sobre responden a esto, entonces ese puede ser, si sobre todo si se hace con mucha frecuencia, entonces puede ser una manifestación de que la ansiedad está aumentando, ¿sí? Y lo que les decía, perder el control con facilidad también. O sea, si vemos que cada vez es más fácilmente se enciende, más fácilmente agrede, más fácilmente hace berrinches, tiene darse distorsiones cognitivas importantes. ¿Qué es esto? Pues faltas de atención y concentración, sobre todo en las tareas que requieren mayor esfuerzo, como las de la escuela. Y la tendencia a tener un pensamiento catastrófico. Les decía yo, la ansiedad está muy asociada con fantasía.
Entonces, el pensamiento catastrófico es cuando yo me imagino que las cosas van a salir de lo peor, ¿sí? Entonces, si este pensamiento catastrófico se repite de manera constante, puede ser otra de las manifestaciones. La que sigue. Las regresiones en el desarrollo es otro factor importante que checar. Niños que vuelven niños que habían completado su control de esfínteres, o sea, que ya no se hacían pipí, popó y que vuelven otra vez a hacerlo. Esto de volver a hablar como niño pequeño. Todas estas regresiones, o sea, cuando los niños tienen conductas que ya no son propias de la etapa o su edad, también pueden ser manifestaciones de ansiedad. Y manifestaciones físicas como dolores abdominales, de cabeza, cansancio extremo, cambios en la piel, todas estas también pueden ser manifestaciones. ¿Por qué? Porque nuestro organismo va a buscar maneras de expresar esta ansiedad y este estrés. Entonces tenemos que estar, les digo, observando de manera constante también esto, sobre todo si son repetitivas. Ajá. Digo, es normal que se vuelve crónico o agudo, entonces tenemos que poner atención y ver si hay si hay por ahí un trasfondo emocional, ¿no? Alteraciones también en el sueño y en la alimentación. ¿Qué pasó durante la pandemia? Todos sufrimos, porque yo no creo que en ninguna familia haya habido un caso que no. Algunos empezamos a comer más, otros empezamos a comer menos, algunos sufrieron también muchos cambios importantes en sus rutinas de sueño, insomnio, ¿sí? Que ahorita, para un año después, ya deberían, estos cambios ya deberían haberse disminuido, o sea, ya no debería haber alteraciones de este tipo porque ya retomamos rutinas en horarios. Entonces va a ser importante revisar si yo sigo teniendo problemas en estas áreas, les digo que pueden ser también indicadores, ¿no? Y los síntomas propios de ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas propios de la ansiedad? Ya les decía que nosotros lo podemos ver en diversas conductas, por ejemplo, morderse las uñas, rascarse de manera compulsiva, puede ser otro, y todo lo que tiene que ver con compulsiones también, ¿sí? Entonces, estos también tenemos que checar si están asociados con ansiedad y obviamente lo que ya es como el tope, que son las crisis de ansiedad o ataques de pánico. Esta sensación de que de que no puedo respirar, las palpitaciones constantes se pueden dar en momentos críticos. De hecho, me pasó hace como un mes y medio, una de mis pacientes de 12, 13 años, pues me mandó un mensaje, estaba realmente en una crisis importante de ansiedad. ¿Por qué? Porque un día salió con sus abuelos y estaban en la plaza en el centro y empezó a sentirse demasiado inquieta. O sea, primero empieza como esta inquietud de saber, ella me decía, es que hay demasiada gente, muchos no traen cubreboca, entonces todo esto empieza a aumentar y aumentar la inquietud hasta que llega a altos niveles de ansiedad, donde ya no puedo respirar, donde tiemblo de manera incontrolable, ¿sí? Puedo marearme. Todos estos son, o sea, son respuestas corporales asociadas a la ansiedad. Entonces, esta sensación de que me voy a morir, de que no puedo respirar, me voy a ahogar, aunque no sea real, se siente como si fuera real. Ajá. Entonces, mucho ojo porque los niños lo están viviendo incluso dentro de casa, no tiene que ser afuera. También me ha tocado chicos que lo han sufrido, que a lo mejor un regaño que pudiera ser tolerable en cualquier momento dado, ahorita no lo es y puede generar ansiedad, ¿no? O entregar un trabajo de la escuela que en otro momento no hubiera generado esta inquietud, ahora la está dando. Muy bien. Ok, ahorita que ya sabemos qué es lo que puede estar generando ansiedad y que detectamos cómo podemos verla en nuestros hijos y cómo podemos verlas en nosotros, vamos a hacer un ejercicio. Les voy a pedir que si ustedes tienen lápiz y papel a la mano o en el celular, pueden ir haciendo sus notas. Quiero que me ayuden contestando las dos primeras preguntas. Una es, ¿cómo estoy yo? Y la otra es, ¿qué he hecho
que ha contribuido para intranquilizar a mi hijo? O sea, ¿qué detecto yo que he hecho en casa para que mi hijo empiece a estar inquieto, intranquilo o incluso ansioso y estresado? ¿Sí? Hablamos que hubo factores externos que lo están generando, pero quiero saber si ustedes también detectan algo que ustedes estén haciendo. Entonces, vamos a tomarnos 2 minutitos para que ustedes escriban sus respuestas. El que no, pues las piense y volvemos entonces a retomar el tema en 2 minutos. ¿Sí quedó clara la instrucción? ¿Sí? Muy bien, corre tiempo. Muy bien. Por tiempo, pues vamos a darle oportunidad a 1 o 2 personas que quiera compartir lo que escribió. ¿Quién se anima a compartir con nosotros? Hola, Clau, soy yo, Adriana. Hola, Adriana, ¿qué tal? Aquí, mira, pues sí, yo me he detectado en ocasiones muy estresada y eso pues ha hecho que me sienta poco paciente, ¿no? Y eso ha contribuido a que sea poco tolerante y pues me enoje cualquier situación por pequeña que sea, ¿no? En casa. Entonces siento que Sí. esa situación pues sí, contribuye a que mis hijas estén intranquilas, ¿no? Porque me ven alterada. Ujú. Claro, y tú también respondes de manera exagerada a las cosas que ella hace, ¿no? Así es. Ajá. Muy bien. Entonces, bueno, creo que es como un área en la que podrías trabajar, empezar a trabajar sobre cómo relajarte y cómo obtener tu tranquilidad. Sí, de hecho, pues practico un poco de lo del Heedfulness, que si pongo algunos audios, digo, ahora con estas aplicaciones que hay, sí trato como de tomarme un tiempo para poder hacer este tipo de ejercicios y poder estar más estable. Muy bien. Muchas gracias, Adriana. Claudia. Levantó la mano alguien, nada más que se me borró. Melanie, No Claudia. sé de quién lo ves. Melanie, por favor. Si quieres participar. No, ya se salió. No sé si alguien más entonces quiera compartir. Aquí estoy.
Perdón, Bueno, pero ya como que habías abandonado la reunión. no, Adelante. mira, Ajá. de entrada también soy psicopedagoga y orientadora Ujú, familiar. Pues yo lo primero que hice, dije, no, esta pandemia ni a mí ni a mi familia nos va a dañar, ¿no? Entonces, lo que yo ujú, hice es ser muy rigurosa en cuestión de horarios de sueño, de alimentación, y dije, y cuidar la rutina, ¿no? sí, Yo trataba de salirme a trotar, hacer ejercicio, pero al momento de empezar a llegar así las exigencias académicas y empezar a llegar los reportes de los maestros, ujú, de trabajos, bajos, también de que no romper la rutina y estar aquí encerrados haciendo tantos trabajos y tareas. Llegó un momento que ese tipo de dinámicas, de tanto estrés y tanto aquí encerrados, pues rompe los esquemas, ¿no? Bueno, no, entonces, si no podemos salir, entonces voy a traer los restaurantes aquí a mi casa, ¿no? Entonces yo voy a poner los fines de semana súper dinámica, cocinar así comida tipo sí, restaurante y demás, pero más que hacía, entonces, como que esa autoexigencia mía y esa autoexigencia en la casa, siento que ¡fum! Explotó, ¿no? Todo. sí, Porque une todo, la exigencia de mamá, une los niños con el estrés académico, ujú, une la exigencia de los trabajos extraescolares, hasta que dije, bueno, ¿qué pasa? Lo que necesito es quizá olear conmigo misma, pero llegarme a meter a los niños así, dije, a los trabajos a 100, ¿no? ajá, Y quizás ya estoy faltando mi lealtad como profesional, porque era de meter demasiado, y decía, es que si no me meto, afecto. Y si me meto demasiado, los afecto. Entonces, ujú, sí, pero bueno, salimos, no sé cómo, en el siguiente, pues, el parcial pasado no sé ni cómo hicimos, y gracias a Dios ya empezaron a ir al colegio, y ya empezar a ir al colegio ya como que bajó todo ese estrés, ¿no? sí. Pero fue lo que pasó aquí en la pandemia. Sí, claro. Yo creo que, bueno, yo te escucho y creo que todos nos identificamos con esta parte donde no supimos en algún momento dado cómo equilibrar, ¿no? Entonces, probábamos una cosa, después probábamos otra, pero al final de cuentas logramos encontrar como un punto de equilibrio. Y como les decía, ahorita va a haber otra exigencia diferente porque tenemos que readaptarnos y nos habla de la importancia de nuestra flexibilidad, ¿verdad? De poder decir, a ver, probamos hasta dónde sin irnos hasta el otro extremo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Melanie. Eh, Bueno, eso de adaptarse, a mí ya me pasó, la niña empezó a ir al colegio y la primera salida se me enfermó horrible. sí, Y los doctores decían, es que pues estuvo un año encerrada, sin contacto viral con nada, pues a la primera salida por eso se puso así. Entonces fue sí, un susto de ¿es COVID o no es COVID, gracias a Dios no fue COVID, pero eso nos va a pasar a todos, ¿no? De que al momento de empezar a salir y empezar a tratar de llevar una rutina normal, nuestro cuerpo va a enfrentar un desequilibrio. claro, ahora imagínate Pues, emocionalmente, ¿no? Ujú. O sea, emocionalmente también estamos haciendo ajustes para saber hasta dónde nos exponemos, hasta dónde no nos podemos confiar, etcétera, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Les voy a encargar entonces que lo que acaban de escribir lo tomen para el final, para que ustedes puedan ir revisando qué tanto de las sugerencias han aplicado, qué tanto no y qué tanto pueden ahora tomar de lo que vamos a ver para seguir trabajando. Muy bien. La siguiente, por favor. Bueno, la idea es que a partir de lo que ustedes escribieron es que nos podemos dar cuenta de que la salud emocional de mi hijo va a depender mucho de cómo está mi salud también, ¿no? Entonces, si yo estoy bien, tendré más recursos y mucho más modelaje para que mi hijo aprenda a trabajar mejor con sus emociones, que es la parte en donde vamos a trabajar hoy. La tercera pregunta era, ¿cómo me tranquilizo? Entonces, los invito, vamos a hacer un ejercicio ahorita. Si están en una silla, mucho mejor. Si están en un sofá, lo importante para mí ahorita es que sus pies estén bien puestos sobre el suelo. Si no alcanzan los pies, pueden sentarse en el piso, ¿sí? O sentarse en el sofá con sus piernas cruzadas, como en posición de loto.
Pero sí es importante que hagamos tierra. Ahorita les voy a explicar. ¿Sí? Si pueden apagar los micros, por favor. Vamos a hacer un ejercicio vivencial, entonces es importante que dejen un poquito de lado todo lo que tienen, sus libretas, lo que tengan en las manos. Entonces sus pies bien puestos sobre el suelo, su espalda derecha, de manera que ustedes sientan. Creo que hay unos micrófonos prendidos. ¿Puedes apagar, Becky? Entonces, es como sentir que su espalda, sientan como el peso de su espalda cae sobre sus glúteos, de manera que esté muy derechita. Y ahí donde estás, te voy a pedir que cierres tus ojos. Y quiero que entres al mundo de tu imaginación. Y quiero que estás en un lugar que tú asocies con la tranquilidad, que asocies con la paz, un lugar donde puedas estar tranquilo. Puede ser un lugar ficticio, puede ser un lugar real que ya conoces. Solo elige este lugar, transpórtate a él. Y mientras piensas en ese lugar, quiero que te des cuenta que ves. ¿Qué puedes oír en ese lugar? ¿Qué puedes sentir estando ahí? Date cuenta cómo te sientes. Concéntrate en ese lugar, en las imágenes, en los sonidos, en los olores y en tus sensaciones corporales. Permítete disfrutar estas sensaciones placenteras y disfrútalas. Date cuenta si hay alguna palabra o frase que represente tu lugar seguro. Ahora piensa en ese lugar y en los sentimientos positivos que tienes cuando piensas en esa palabra que elegiste. Ahora me gustaría que digas esa palabra, esa frase en voz alta y date cuenta de qué sensaciones corporales sientes. Detecta o imagina una sensación, una molestia corporal. Nota en tu cuerpo cómo se siente. Y ahora evoca tu palabra elegida, tu palabra clave, y nota si hay algún cambio en tu cuerpo.
Ahora permítete ir sintiendo estas sensaciones placenteras durante 1 minuto. Cuando haya pasado, yo te voy a avisar para terminar el ejercicio. Muy bien, ahora poco a poco ve abriendo tus ojos, volviendo a este espacio, regresando aquí con nosotros. ¿Cómo te sentiste con este ejercicio? ¿Cómo se sintieron? Si alguien quiere compartir cómo se siente. ¿Quién se sintió más tranquilo? Levante la mano. Melanie, Ana. Rodolfo, muy bien. Muy bien, gracias. Ya van varios. Muy bien, este es un ejercicio que les explicaba que tiene que ver con encontrar mi tranquilidad, ¿sí? Si puedes pasar a la siguiente diapositiva de aquí. ¿Cómo puedo encontrar mi tranquilidad entonces? Una es vivir al aquí y el ahora. Les decía, la ansiedad es irme al futuro, es futuriar como yo les digo. O sea, si yo me pongo a pensar en todo lo malo que puede pasar después, pues entonces no voy a permitirme disfrutar lo que estoy haciendo en el momento, ¿sí? El ejercicio que hicimos ahorita del lugar seguro es un ejemplo de cómo sí podemos vivir en el momento. Ujú. Todos los ejercicios de relajación, de mindfulness, de todo, bueno, lo que ustedes han visto que también sus hijos están aprendiendo en la escuela con el programa, tiene que ver con ejercicios de vivir el aquí y el ahora. Ujú. También es importante que aceptemos lo que sentimos. Si yo ahorita empiezo a luchar contra mi miedo, contra mi enojo, contra mi tristeza, en lugar de poder manejarla mejor, lo que voy a hacer es todo lo contrario, ¿sí? Entonces, vivir en el aquí y el ahora también implica que yo acepte lo que estoy viviendo. Ajá. Y otra sugerencia es empezar a cambiar mis rutinas. Yo les decía, ahorita ya llegó el momento en que todo se ha vuelto rutinario. Tratamos de encontrar equilibrio en nuestras actividades, haciendo las cosas de la misma manera todos los días, pero resulta que ahora tenemos que cambiarlas. Ajá. Encontrarle sentido a lo que vivo es otra parte importante de obtener tranquilidad. Bueno, les platico un poquito, no sé si ustedes han escuchado de Víctor Frank, pero él fue un psicólogo que estuvo en los campos de concentración. Y él decía, él creó a partir de su experiencia en estos campos de concentración donde logró sobrevivir, empezó a crear un tipo de terapia que se llama logoterapia, que tiene que ver precisamente en encontrarle sentido a nuestra vida. Entonces, imagínense si él pudo sobrevivir a esto, no solamente físicamente, sino emocionalmente, quiere decir que todos somos capaces de enfrentar cualquier cosa, ¿sí? Entonces, ahorita nos tocó esta tempestad, pero podemos enfrentar cualquier cosa que se venga si ya la sobrevivimos, ¿no? Si le das a la siguiente. Bien. Bueno, él dice que nosotros podemos encontrar sentido en nuestra vida de 3 maneras. Una es realizando una acción y creando, o sea, aprovechar lo que estamos viviendo para crear cosas nuevas. Yo creo que nosotros ya nos dimos cuenta que la pandemia nos vino no solamente como una experiencia negativa, sino también una experiencia de vida positiva. Les decía yo, empezamos a aprovechar nuestros recursos. ¿Y qué hicimos? Empecé a cocinar todos los días y empecé a cocinar más.
¿sí? Muchos de ustedes empezaron a aprender cosas nuevas, empezaron a tomar cursos en línea, o sea, empezaron a hacer cosas para su familia y para ustedes. Entonces, esta fue una manera de encontrarle sentido a esta tempestad que pasamos. Otra forma de enfrentar la vida de encontrarle sentido a la vida es tener algún principio. Por ejemplo, el principio del amor. Entonces, revisando nuestra vida, ¿a qué cosas le damos valor? ¿Qué cosas son importantes para nosotros? Y esas son las que van a regir nuestra vida, ¿sí? Y encontrarle sentido al sufrimiento, o sea, descubriendo que tengo capacidades, ahorita alguien habló de resiliencia, tengo la capacidad para enfrentar las cosas más difíciles, las cosas peores en la vida, y entonces el sufrimiento cobra sentido, ¿sí? Bueno, estas son como sugerencias, porque ya vimos que si estamos bien nosotros como adultos, nuestros hijos van a estar bien. Vamos a ir aterrizando entonces. Perdón, Jessica, ¿querías decir algo? Jessica, ¿levantaste la mano? Yo no la veo aquí, no sé. Ya se fue. No sé. Si quieres hablar un ratito. Entonces vamos a ir aterrizando en las sugerencias para encontrar tranquilidad con nuestros hijos. La siguiente, por favor. Bueno, les hablaba de que es importante que aceptemos nuestros sentimientos y obviamente va a ser importante que aceptemos los sentimientos también de nuestros propios hijos. Tendemos mucho a querer controlar esta parte, ¿no? Porque creemos que cuando podemos controlar su expresión, controlamos también la emoción en sí. Sí, Jessica, ¿querías decir algo? Ah, muy bien, no hay problema. Ok, entonces, les decía que si empezamos nosotros a aceptar también los sentimientos de nuestros hijos, vamos a tener un mejor resultado. Entonces, en lugar de luchar y decirle a mi hijo que no debe de estar triste o que no debe estar ansioso, es empezar a aceptar que eso es real, que eso le está pasando, ¿sí? Y entonces podemos empezar de mejor manera. Ahorita vamos a ver cómo lo podemos hacer. Otra cosa importante es detectar la fuente de estrés. Ahorita ya vimos cuáles pueden ser las fuentes que están generando estrés ahorita. Miren, me pasó, por ejemplo, con un paciente adolescente que lo estaba, pero ya a un punto de estrés extremo, tanto que, porque una de las consecuencias del estrés puede resultar en un bloqueo, ¿no? Entonces, él ya se sentía tan agobiado de las tareas que empezó a estresarse. ¿Y qué hizo? O sea, en lugar de buscar la energía para poder enfrentarla y poder hacer sus tareas, lo que empezó a hacer es no hacerlas, ¿sí? Entonces, yo creo que también, si detectamos en nuestra historia, podemos encontrar momentos en donde el estrés lo que hace es que nosotros caigamos en pasividad, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, una de las cosas que hicimos fue que él empezara a ver qué lo estaba estresando. Bueno, si lo estaba estresando el exceso de tareas, pues entonces buscar la manera de ir dosificando las cantidades de tarea, ¿no? Y la otra es, una fuente de estrés estaba haciendo la rutina, o sea, ya estaba aburrido. Entonces, ¿qué hicimos? Pues, ¿sabes qué? Puedes hacer la tarea hoy, en el comedor, mañana en tu cuarto. O sea, sé que al principio lo que hicimos fue meter rutina y era importante que también tuviéramos orden y tuviéramos horarios. Pero ahorita creo que podemos empezar a romper o generar una estructura nueva, ¿sí? Entonces ahí ya podemos hacer un cambio para que, a raíz de que sabemos de dónde viene el estrés. Ujú. Otra es hablar con nuestros niños, escuchar y dar información, porque hablar no significa que nada más hable yo. Significa que va a haber una conversación donde vamos a escuchar qué es lo que efectivamente le pasa a él, dar oportunidad a que haya espacios para que hablen. Ajá. A veces nosotros nos adelantamos tanto que no escuchamos, ¿no? Ya llegó el niño y nos dijo, oye mamá, es que tuve un pleito con fulanito y entonces ya nosotros empezamos y a ver, ¿y qué pasó? ¿Y qué te dijo? ¿Y qué no te dijo? ¿Y qué hizo la maestra? Y entonces ya no vimos que lo que estaba pasando detrás de todo eso era el miedo, era el enojo que tenía el niño por la situación de injusticia, por ejemplo. Entonces, vamos a permitir que el niño hable, vamos a escuchar y también va a ser importante que demos información.
Ha pasado un año y creo que todavía nuestros niños no saben exactamente, muchos de ellos no saben exactamente qué es el coronavirus, por qué fue que nos quedamos encerrados tanto tiempo, por qué ahorita estamos haciendo cambios. Entonces, yo les sugiero que incluso con los más pequeñitos pueden retomar el tema de qué fue con esto del coronavirus, porque muchos se siguen sintiendo ansiosos, muchos siguen sobre la muerte, sobre hasta dónde el coronavirus realmente puede llegar a matar a alguien, ¿no? Entonces, hablar de estos temas como la muerte, la enfermedad, el virus, puede ser que aún cuando ya ha pasado un año nos ayude a resolver situaciones que pasaron antes, ¿sí? Los niños son muy fantasiosos, entonces imagínense si nosotros nos ponemos ansiosos, pues más ellos, ¿no? Tienen un pensamiento muy mágico, entonces ellos realmente pueden llegar a creer que mucho de lo que está sucediendo fue causado por ellos. Ujú. Ana, ¿quería participar? No, lo que pasa es que no sé cómo bajar la mano. Ah, muy bien, gracias. Ok, entonces les decía, si pasamos a la siguiente diapositiva, Becky, para que tomen la siguiente. Quería dejarles el dato de la siguiente porque es un cuento que les voy a recomendar mucho. La que sigue, Becky. Viene un link para que ustedes accedan a esta página donde viene este cuento. Es un cuento que a mí me parece divino porque es una forma muy clara de explicar a los niños qué pasó con el coronavirus, ¿sí? Entonces, en esta página, incluso si ustedes en el buscador ponen los días en que todo se detuvo, les va a aparecer video, les va a aparecer el cuento, incluso con opción para que lo impriman. A los niños les encanta oír la misma historia muchas veces, incluso a los de quinto, ¿sí? Entonces, puede ser una oportunidad para que les cuenten esta historia y ellos abran un poquito sus inquietudes. Pues a las dos anteriores. Gracias.
Entras y descubres que hay 3 puertas. Eliges una de ellas, la abres, encuentras otra puerta, pero esta puerta tiene un letrero. La puerta dice mi lugar seguro. Abres esa puerta y adentro descubres todas esas cosas que te gustan. La comida que te gusta, los lugares que te gustan, las personas que te gustan. Y en ella descubres todas esas cosas que te hacen sentir seguro y tranquilo. Y entonces te das la oportunidad de estar en este lugar disfrutando esas cosas que te gustan y que te hacen sentir seguro. Date cuenta cómo te sientes estando en este lugar. Con esta sensación, con esta tranquilidad, te voy a pedir que poco a Adriana. Melanie, ¿querías decir algo? Sí, yo fíjate que esta dinámica me ayudó mucho porque dije, Ujú, es que sí, por ejemplo, en el caso de mis hijos, mi niña, lugar seguro, ujú. donde tenía todos sus juguetes y ella me lo decía, como que era su espacio de sus sueños, lo que siempre deseaba lo tenía en su recámara. Y su recámara, que Ajá, era su espacio, su lugar seguro, pues ya se convirtió también en su lugar de estrés, en su lugar escolar, en su sí. lugar de enfrentar la vida diaria, ¿no? Igual mi niño, Ujú. como que él escogió su lugar para
Sobre todo, ¿qué se llevan? ¿Qué cosas quieren poner en práctica? ¿A poco no se llevan nada? Claudio, Adriana. Así, Adriana. Pues mira, yo me llevo el hecho de tener que trabajar, identificar qué es lo que me estresa, ¿no? Y trabajar sobre eso. Sí. Darme cuenta que el estrés es como yo estoy percibiendo las cosas y no necesariamente como se están viviendo, ¿no? Sino simplemente es mi percepción y tengo que aprender a manejar esa situación para no llegar a un punto ya pues más crítico y no poder ya controlar la situación, ¿no? Siento que esa es como mi oportunidad en la que debo de trabajar. Claro. Yo te aconsejaría para identificar qué te está estresando, es también preguntarte qué te da miedo, qué te preocupa. Y de ahí entonces podrás encontrar más fácilmente la respuesta. Muy bien. A veces nos da miedo expresar como nuestra fantasía, pero ¿saben qué? Alivia mucho poder decir, ¿sabes qué? Yo me imagino que si salgo a la calle me voy a morir. Y decirlo es como, es liberador, ¿sí? Entonces cuando lo dices te das cuenta que no es tan real como sonaba en tu cabeza. Sí, así es. Por ejemplo. Sí, muchas gracias, Adriana. Gracias a ti. Gracias. Gracias, Margarita, también por lo que aprendiste hoy. Ana, poder poner en práctica al encontrarme y trabajar mi ansiedad, aprender a manejar esta pandemia y darme la oportunidad de enfrentar mis miedos y expresarlos para trabajarlos. Gracias. Gracias. Pues sí, yo creo que se llevan tarea para poder hacer como este trabajo interno, porque es importante revisarnos nosotros para poder comprender mejor a nuestros niños. Sí. No, gracias a ti, Lizeth, por escucharme. Y bueno, no sé, entonces abrimos un espacio si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. ¿Van a compartir la grabación? Bueno, Melissa nos dice que sí, ¿verdad? Sí, estamos grabando y bueno, nada más les pediríamos que aquellos que estén interesados en tener la grabación, pues se lo hagan saber a su tutora para que se los podamos compartir. Gracias. Muchas gracias. Becky, no sé si pasas la siguiente diapositiva, por favor. Ya es la última. No sé, ¿alguna otra pregunta? Bueno, les dejo aquí mis datos para cualquier duda. De verdad no tengan ninguna incertidumbre en contactarme. Dejo mi correo, dejo mi teléfono. Yo sigo a sus órdenes. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces, si no hay preguntas, les agradezco mucho su tiempo y su participación dinámica en la conferencia. Melissa, les dejo una encuesta por ahí, ¿verdad? Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Miss No, Becky. con gusto. Muchas gracias a todos por su asistencia. Les acabamos de compartir a través del chat el link para el llenado de una encuesta. Agradecemos, por favor, si nos apoyan en contestarla. Será para nosotros de mucha utilidad. Acuérdense que la intención de generar estos espacios pues es seguir atendiendo las necesidades que van surgiendo en el día a día, poder brindarles las herramientas pues para apoyar a nuestros estudiantes en todo momento. Entonces, les agradecemos mucho, por favor, que nos contesten la encuesta. Claro que sí. Muchas gracias, Miss Meli. Gracias a todos. Gracias, que tengan bonita noche.
Muchas gracias a todos, papás, de verdad. Estamos leyendo pues con mucho agrado sus comentarios de que les pareció muy útil, de que les gustó mucho la charla. De verdad, qué bueno que pudieron brindarse este espacio. Y bueno, pues les agradecemos mucho. Nos apoyen respondiendo la encuesta. Ya se las volvimos a copiar por aquí. Buenas noches a todos. Hasta luego.